Este principio está referido a las promesas para Israel, la iglesia y las naciones. Un ejemplo claro son las promesas que tienen que ver con la iglesia en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Todas las promesas que usted encuentra allí, el maná escondido, comer del árbol de la vida, el no sufrir la segunda muerte, el reino, en el reino milenial, el gobernar con vara de hierro con el Señor Jesucristo, son promesas para la iglesia. Y hay promesas también para las naciones. Pero este pluralismo profético no solamente se refiere a las promesas, sino también a la aplicación múltiple. Y aquí vamos a mirar cómo esta aplicación se da en el caso del pacto abrámico para Israel, para la iglesia y las naciones. Normalmente usted encuentra en las teologías y en la escatología que el pacto abrámico solamente se aplica a Israel, y en el caso de la iglesia y las naciones es el cumplimiento espiritual. Vamos a mirar que no solamente se limita el pacto abrámico en lo que respecta a la iglesia y a las naciones, a el cumplimiento espiritual en esta dispensación, que es la dispensación de la gracia, donde las naciones, que son los gentiles, forman parte de la iglesia y tienen salvación. Pero claramente el apóstol Pablo dice que nosotros, los gentiles, estábamos ajenos a los pactos de vamos a buscar el versículo. Ajenos a los pactos de la promesa. Y en este caso, Efesios capítulo 2, versículo 12, usted puede ir allí en su Biblia. Esta parte es importante porque la iglesia, ya hablamos de la interpretación desde la perspectiva eterna, ya la tenemos clara, ¿verdad? Y usted le di varios ejemplos, pero toda la escritura usted va a encontrar ilustrado esto. Y esa oposición entre la perspectiva terrenal, corruptible, censurada fuertemente por el Señor, y la perspectiva eterna, que es la bíblica. Pero yo le quiero decir también que en este principio, este primer punto que vemos ahorita, y es la interpretación gramático-histórica literal de las escrituras, que es el principio que el Señor planteó en Mateo 4. Escrito está y escrito está también. ¿Usted me está siguiendo? Este es un principio de la interpretación literal, no el hiperletrismo, como también hacen los católicos y otras personas, sino la interpretación literal que se opone a la interpretación, escuche bien, alegórica o espiritualizada y dogmática de las escrituras. ¿Me está entendiendo? Entonces, la interpretación espiritualizada es la que no toma las escrituras como escrito está, sino que las interpreta como que hay una simbología. Entonces, no hay milenio. Cuando el Señor habló en Apocalipsis 20 que va a haber reinar 1000 años, no, realmente eso es alegórico. Eso está hablando es del reino de la iglesia en este tiempo. Por ejemplo, los católicos dicen que el reino del Señor ya está en este tiempo, lo cual es falso, porque la Biblia claramente dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Si yo analizo el reino ahora, si el Señor está reinando, cuando la Biblia está hablando de un reino, en el caso del reino milenial, está hablando de un reino donde va a haber prosperidad, verdad, paz, etcétera. Pues eso no corresponde a lo que yo estoy viendo. Lo que estoy viendo es que las guerras van en aumento, guerras y rumores de guerra, muerte, maldición, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente están totalmente equivocados. Esa visión, hermano, espiritualizada de las escrituras, alegorizada, déjame decirte que la iglesia también ha entrado, pero de una manera muy sutil. ¿Usted me está siguiendo? Y tiene que ver con esta interpretación. Acuérdense que la vez pasada, antepasada, hablábamos de estos principios. Yo le hablaba de lo dispensacional y lo no dispensacional. Y yo les decía que la Biblia se interpreta dispensacionalmente, es decir, tiempos. Dios es un Dios de tiempos. Amén. De dispensaciones. Y claramente termina una dispensación e inicia otra. Eso está claro en las escrituras. Luego el que habla de lo que no hay dispensaciones está equivocado, es antibíblico. Sin embargo, les decía que los dispensacionalistas, a pesar de que parten de una interpretación literal de las escrituras, escrito está también cayeron en una espiritualización de las mismas. Y hemos recibido esa tradición todos nosotros, de esa visión espiritual. Y te voy a decir en qué punto.
un punto es este del pacto abrámico. Amén. Nosotros nos ha enseñado que la aplicación del pacto abrámico tiene que ver con la iglesia y las naciones en el plano espiritual. Y es que el Señor le hizo, en el pacto abrámico hay 4 elementos: la tierra, la descendencia, la simiente y las naciones. ¿Usted me está siguiendo? Claramente, vamos a analizar el pacto abrámico más adelante, pero estoy adelantándome un poco. Entonces, cuando el Señor le dice a Abraham que tendrá descendencia, y claramente el Señor le habla de Isaac, que no te dará este sino otro, etcétera, etcétera. Y luego le habla y le habla de la tierra. Esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Entonces liga la tierra, porque es que las 4 cosas están ligadas, hermano. 4 cosas: la tierra, la descendencia, la simiente y las naciones. ¿Usted me está siguiendo? ¿Qué dijo el Señor a Abraham? Que él sería heredero ¿de qué? Del mundo. ¿Amén o no amén? Bueno, entonces las 4 cosas están ligadas. Entonces, espiritualizar la escritura, que no es lo que nos han enseñado a nosotros, es que en la iglesia se cumplen las 4 promesas. De la descendencia, en que nosotros somos la descendencia de Abraham, porque somos hijos de Abraham por la fe. Y eso está bien, amén. Pero eso no se queda ahí. Entonces nosotros nos han limitado y nos han puesto ahí. Bueno, sí, es un cumplimiento. Estamos hablando del pluralismo profético, aplicación múltiple. Ese es un cumplimiento, pero no es el único. Nos han dicho que la simiente, ¿verdad?, se cumple en la iglesia, porque a través de Cristo, que es la simiente de Abraham, nosotros tenemos entrada. ¿Pero entrada a qué? Te pregunto. A la salvación. Eso es lo que sabemos, ¿verdad? Porque la salvación era para los judíos, el Señor la amplió para los que pensamos que no la amplió, sino que desde antes de la fundación del mundo el Señor tenía el plan. Por eso la perspectiva no dispensacionalista de la extensión de las promesas no es válida. Eso lo explicamos en esa clase, ¿se acuerdan? No es válida, porque eso nos llevaría a que el Señor arregla los planes de acuerdo a la contingencia. Y la contingencia no existe para el Señor. Dios no se mueve, el ser humano se mueve en la contingencia. Es decir, tiene un plan 1, un plan A y tiene un plan B. Amén. Dios no, porque Él es eterno, omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, en un instante ínfimo todo lo conoce. Entonces, si es verdad que nosotros somos el cumplimiento de la simiente, porque en Cristo, que es la simiente, tenemos salvación. Pero cuando nosotros nos hablan de salvación, nos hablan de un término a veces etéreo, abstracto. ¿Qué es ser salvo? Ser salvo del infierno, ¿verdad que sí? Amén. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿verdad? Más tenga que vida eterna. Entonces nosotros, la iglesia se queda ahí y dice: bueno, sí, yo soy salvo del infierno, pero soy salvo del infierno y tengo vida eterna en la simiente, que es Cristo. Ahí está el cumplimiento para la iglesia. Pero el asunto es: ¿y en la vida eterna en qué consiste? Amén. ¿Dónde está el pacto abrámico? Ahí. Si realmente el apóstol Pablo me está hablando aquí de un cumplimiento preciso, de una aplicación de todo el pacto abrámico, que no termina en el hecho de que la iglesia tiene salvación en la simiente, que es Cristo, que es la aplicación del pacto abrámico, y que las naciones gentiles tienen entrada a la salvación en Cristo por la fe, porque somos hijos de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Amén. Pero eso no termina ahí. Entonces vamos a leer, miren lo que dice, porque pasamos por alto y espiritualizamos cosas concretas que el Señor dio en la palabra a través de sus siervos. Entonces miren lo que dice, vamos a leer desde el 11, dice: por tanto, acuérdense que hay que leer el versículo antes y después. Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, los gentiles, las naciones, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, los judíos, amén, hecha con mano en la carne. Y dice el 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, es decir, la simiente. Acuérdense que es la tierra, la descendencia, la simiente y las naciones. Y dice: alejados de la ciudadanía de Israel. Esto es bien importante.
¿Qué es la ciudadanía de Israel? ¿Qué es eso? Somos ciudadanos de Israel. Ahí dice que sí. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Por qué el apóstol Pablo utiliza ese término ciudadanos? Estamos alejados de la ciudadanía israelita. Dice, ahora nosotros somos israelitas. ¿Me está siguiendo? Pero ¿en qué sentido somos israelitas? Porque Israel es Israel, la iglesia es la iglesia y las naciones son las naciones. Eso está claro. Entonces hay que mirar en qué somos israelitas, en qué tenemos la ciudadanía de Israel. Esto es bien importante. Y esto es literal, mi hermano. Y dice, y ajenos a los pactos de la ¿qué? De la promesa. Y habla de los qué, de los qué. No habla del pacto, habla de qué. En plural. Mire, hermano, en la escritura usted tiene que leer cada palabra. Si está en plural, si está en singular, qué término es, porque cada palabra el Señor la puso allí para que usted aprendiera y se le abrieran los ojos. Entonces dice aquí los pactos, dice los pactos plural de la esperanza, dice sin esperanza y sin Dios en el mundo, porque no éramos hijos de Dios, no éramos pueblo, pero habla de los pactos. Cuando el apóstol Pablo está hablando de los pactos, ¿de qué está hablando? De todos, porque todos los pactos están en el Antiguo Testamento. Amén o no amén. Está el pacto, y dijimos, el pacto de obras, que yo dije es un pacto matrimonial. Porque el Señor todo el tiempo cuando habla de Israel y habla de sus hijos, habla de esposo y de esposa. Y yo fui tu marido, y tú eres una adúltera, y tú te fuiste, etcétera, fornicar, y siempre hace la comparación. Pacto de obras. Amén. El pacto mosaico es el antiguo pacto, que es la ley. Ahora, ¿está abolida la ley? El Señor Jesucristo dijo que no. ¿El que dijo? Yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. O sea que en Cristo está el antiguo pacto y está la ley. Y el que está en Cristo, ¿qué hace? Cumple la ley. Eso está claro. Entonces, no vamos a sacar el pacto mosaico, el pacto de la ley, no lo vamos a sacar. El pacto de la tierra de Canaán, que le llaman pacto palestino, pero nosotros sabemos que ese nombre no sirve. Porque Palestina no tenía ningún nombre. En el año 138 después, cuando ya expulsaron a todos los judíos después de Cristo, a raíz después del año 70, que usted sabe que quemaron el templo, el cumplimiento de Mateo 24, versículo 2, ahí usted sabe que se le llamó Palestina por los romanos para enfurecer a los judíos con el nombre de los filisteos, que eran los enemigos históricos de Israel. Entonces usted encuentra ahí la Palestina en los tiempos de Jesús. ¿Cuál? Si no existía. ¿Usted me está siguiendo? Las Biblias están equivocadas ahí. Las ediciones bíblicas. Ahí debe decir ¿qué debe decir ahí? Judea. En los tiempos de Jesús. La tierra de Canaán. Amén. Entonces le vamos a llamar el pacto. Estamos corrigiendo también nombres. Nosotros también hablamos de pacto palestino porque en las teologías, en las escatologías hablan el pacto palestino. Pentecostés, por ejemplo, habla de eso, pero no es pacto palestino, es pacto de la tierra. ¿Cuántos pactos van? 3. Amén. El pacto abrámico. 4. ¿Y después qué sigue? El nuevo pacto. Jeremías 31. Todos están. ¿Cuántos van? 5, ¿verdad? Todos están en el Antiguo Testamento. Los pactos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo aquí? Dice que nosotros éramos ajenos a los pactos de la promesa. Subraya allí, promesa. Y después dice el 13, pero ahora en Cristo Jesús, la simiente. Amén. Dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, vuelve y dice el apóstol, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, y por eso dice que tenemos la ciudadanía de Israel. ¿Qué dice allí? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas, el evangelio, de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos que entrada
por un mismo espíritu al Padre. ¿Usted qué está diciendo ahí? Que la iglesia es heredera de los pactos. Eso no nos lo enseñan a nosotros. ¿Usted me está siguiendo? Luego la promesa o las promesas de Israel también son para nosotros. Eso es una interpretación literal de las Escrituras. Ahora, yo te estoy diciendo, hay promesas para Israel específicas, amén, que es el otro principio. Para la iglesia también, y mejores que la de Israel. Y hay promesas para las naciones. ¿Por qué son mejores de la iglesia? Porque el gobierno se le ha prometido a la iglesia. ¿Y es un gobierno en el milenio solamente? No, también en el reino eterno. Usted sabía que la estructura del gobierno, aquí vamos a hacer un esquema de la estructura, partiendo de las Escrituras, ¿verdad? De la estructura del gobierno del Señor Jesucristo. Él es el rey eterno. Pero debajo del rey, ¿quién es los que están allí? La estructura del gobierno, ¿quién va a estar ahí? La iglesia. Y abajo va a estar ¿qué? Israel. Y más abajo, las naciones. Vamos a hacer ese esquema más adelante. Bien, aquí estoy ilustrando la aplicación múltiple. Pacto davídico, aleluya, también. Ahora, ¿cuál es el método que utilizamos para poder ilustrar todo esto? El Señor lo dejó claro allí. Le abrió el método a los discípulos y apóstoles. Cuando les abrió el Antiguo Testamento, al apóstol Pablo, por ejemplo, pero están todos, Pedro, también Juan, los que escribieron, el Señor les abrió el Antiguo Testamento y les dijo, mira, lo que tú leías con el velo, ahora lo tienes que leer abiertamente. Y te voy a mostrar todo esto de los pactos de la promesa, cómo se aplican también, no solamente a Israel, que era lo que creía Pedro, sino también a la iglesia y a las naciones, pero obviamente en sus especificidades. ¿Y cuál es el método? Los versículos del Antiguo Testamento usados en el Nuevo Testamento. Entonces, esta parte también nosotros nos la han enseñado, por ejemplo, el libro de Mateo. ¿No? Bueno, el libro de Mateo es un libro cuyo destinatario directo son los judíos, ¿verdad que sí? Eso es lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque entonces nos dice la justificación de que Mateo utilice mucho el Antiguo Testamento es porque el público que tenía en ese momento directo, ¿verdad? Era judío. Entonces ellos conocían el Antiguo Testamento y obviamente había que... Pero en el caso, por ejemplo, de Lucas, no, Lucas tenía un destinatario gentil. Amén. Eso lo hemos aprendido. Pero no solamente es por eso. Todo el libro de Mateo, ¿verdad?, está ilustrando ese principio del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo, visto, ¿verdad?, en el principio de la escritura abierta, no sellada. Vamos a mirar eso más adelante. La escritura abierta y no sellada. Es decir, cómo la profecía, acuérdense que estamos en la parte profética, cómo la profecía del Antiguo Testamento estaba apuntando, ¿verdad?, a la nueva dispensación. Pero eso no lo podían ver, estaba escrito, pero no estaba abierto delante de los ojos de los que estaban allí en el Antiguo Testamento. Ahora yo quiero decirte, ¿verdad?, que todo estaba escrito allí, pero no estaba abierto. Te voy a poner un ejemplo. El caso de Daniel. Ya me estoy adelantando un poquito al principio de la escritura no sellada. ¿Qué dijo el Señor a Daniel? Vamos a Daniel capítulo 12. Aquí me estoy adelantando al otro principio, pero cuando lo veamos lo vamos a ver más claro. Vaya usted ya a Daniel 12. Y esto me tiene que ver con lo que yo decía ahorita, que el Espíritu nos enseñará que todas las cosas. Daniel capítulo 12. Y vamos a revisar. Sí, vamos a leer ese, pero vamos a leer desde el 7. Recuerden que hay que leer los versículos antes y los versículos después. Dice, bueno, desde el 6, porque dice, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Esa palabra maravillas subrayela en la escritura, hermano, porque cuando se abren las escrituras delante de nuestros ojos nos maravillamos. Y dice ahí el versículo 7, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe, porque dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál será qué? El fin de estas maravillas.
Cuando habla del tiempo y la mitad de un tiempo, está hablando de la tribulación. Es decir, al final de la tribulación. 3 años y medio, pero el final. Y dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán, ¿qué? Cumplidas. Yo quiero recordarte la alternancia de tiempos, pasado, presente y futuro. Vamos a verlo ahí aplicado. ¿Qué ves tú ahí? Ahí dice, y oía al varón vestido. Esto es importantísimo, usted lo sepa identificar, hermano. Esta alternancia de tiempos. Porque por no identificarlo es que salen las doctrinas de, por ejemplo, el arrebatamiento a la mitad de la tribulación, después de la tribulación, no hay milenio, y etcétera, etcétera. Todo lo que el diablo confunde ahí para quitar la esperanza a la iglesia y el gozo, aleluya, de la venida del Señor. Mira lo que dice allí, dice, y oía el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, y dice, que será por tiempo y la mitad de un tiempo. Allá donde está situado obviamente en el futuro, amén. Pero ¿qué futuro? Final de la tribulación. ¿Usted me está siguiendo? Y le dice, y cuando se acabe la dispersión del el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán ¿qué? ¿Cuáles son todas estas cosas? Todo el Apocalipsis, que es el libro de Daniel. ¿A dónde se va? Se va al pasado. ¿Qué tiempo es ese? Mateo 24. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama esté tierna, sabéis que el verano está cerca. Es decir, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, el poder del pueblo santo, es decir, Israel, cuando dejen de estar dispersos, todo esto que te he hablado del anticristo, de todo, ¿qué dice allí? ¿Sé qué? ¿Serán qué? ¿Estamos o no estamos en los tiempos del fin, mi hermano? Estamos en los tiempos del fin, hermano. ¿A usted le cuesta trabajo pensar eso? Que se le va a quemar la casa, el carro, la ropa, los zapatos. Sí, se va a quemar todo y pronto. Pero usted no lo verá. Y ni le importará. Amén. Todos los apóstatas están apeltrechados y en esta tierra haciendo todo y ya tienen sus grandes palacios, templos, etcétera. Tienen propiedades allá en Miami, todo lo que hacen los ricos y los famosos. Su yate, cuando Marcos Witt se le partió la patica, la cual se le partió porque el Señor le partió la patica. ¿A dónde se fue? Se fue en su yate, en su yate privado. Todo eso se va a quemar. Y ya está a punto de ser quemado. La iglesia tiene que estar consciente que según de Pedro 3:10, donde dice todos los elementos serán quemados, todo eso está a punto, hermano, porque la escritura es clara. Clara, hermano. Y la iglesia, en lugar de estar allá y yendo a leer los libros de Maldonado, de todos esos apóstotas, Maldonado, Benegín, etcétera, y usted va a la librería, está lleno de esos estantes. Terrible, hermano. Váyase a leer las escrituras, porque ¿sabe qué hizo Daniel? Cuando ya Daniel estaba allá en el exilio, ¿qué dice la escritura? Dice que él empezó a leer los libros del profeta Jeremías, donde hablaba de las desolaciones de Jerusalén de los 70 años. Daniel sabía que había una palabra profética que había dado el profeta Jeremías de que Jerusalén sería quemada e irían en cautiverio, pero se cumplirían 70 años. Y Daniel salió a leer, porque la escritura es precisa, hermano. El Señor no nos deja en el aire. El Señor nos ama tanto que Él revela, escribe, está ahí escrito, está en las escrituras. Pero Satanás se encarga de velar los ojos, de velar el entendimiento y de engañar a la iglesia. Y la tiene engañada diciéndole que no conocerá los tiempos de la visitación, aleluya, del rey. Porque vendrá como ladrón en la noche. Y el Señor dijo que no. El Señor dijo, no te voy a tomar como ladrón, iglesia. Yo te amo tanto, yo morí por ti. Y te amo tanto que tú eres, aleluya, tú eres mi esposa. Tú eres mi novia. Yo tengo las vestiduras listas. Y si tengo las vestiduras listas para llevarte a las bodas, a mis bodas, las bodas del Cordero, donde me voy a casar con cada uno de ustedes, iglesia, yo te voy a dejar en ascuas y no te voy a decir el tiempo de mi venida. No, hermano.
El Señor dijo a la iglesia: tú vas a conocer cuándo aleluya, cuándo se iba a acercar el tiempo de tu visitación. Porque Israel no conoció el tiempo de su visitación. Más de 300 profecías cumplió el Señor Jesucristo del Antiguo Testamento que estaban escritas, pero Israel tenía los ojos velados y no pudo ver ni una de ellas cumplida, sino que todavía le decía: danos señal. Y el Señor dijo: la señal es la del profeta Jonás. Y no vieron. Y el Señor allí se lamentó. Mateo 23 dice: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Sabe? En este tiempo, aleluya, la iglesia está matando a los profetas. Está matando la palabra profética. Está matando incluso con la boca, con los vituperios, aquel que está diciendo: el Señor ya viene. Y está diciendo: la palabra está cumplida. Lo matan allí vituperándola, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Sabe qué significa eso? Porque dijeron que Juan vino y dijeron: oh Juan, él tiene demonio. Demonio tiene. Y hay que comparar esta generación con aquella que te toqué flauta pero no bailaste. Y vine yo y me dijeron que yo soy un hombre bebedor y comilón. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Sabe cuál es el reino de los cielos? El reino eterno. Pues Satanás no quiere que la iglesia ponga los ojos en la eternidad, en el que es concreta, que es tangible. No quiere, hermano. Ese es el engaño del diablo. Y la iglesia tiene que despertar. Aleluya. Satanás no quiere que tú sepas cuáles son las promesas, los pactos de la promesa, lo que está escrito. Daniel fue y leyó y dijo: sí, es verdad. 70 años y ya estamos en este tiempo. El Señor te dejó escrito allí señales. Pero Satanás no quiere que conozcas el tiempo de tu visitación, iglesia. El tiempo de tu visitación está cerca, está a la puerta. Por eso el Señor compara tipológicamente a Israel con la iglesia. Eso lo vamos a ver más adelante donde veamos la tipología. Entonces, ¿qué está diciendo? Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Cuándo se acabó? 1948 se acabó la dispersión de Israel. Se inició, arrancó allí el programa de Israel. El Señor le llamó otra vez mi pueblo, porque el requisito, dice la escritura, para que el Señor le dijera a Israel que era su pueblo otra vez y que ya empezó a trabajar con Israel. Como señal para la iglesia era regresarlos a la tierra. Ya están en la tierra. Ya, iglesia, tú viste que ya Israel está en la tierra como un milagro. Isaías 66: nacerá la nación en un día. Y en un día nació una nación, hermano. 1948, van 70 años. 70 años de cautividad tuvo Israel. Y se cumplieron y regresaron del cautiverio. Años 70 después de Cristo fue quemada Israel, y fue la señal para la iglesia del inicio de la era de la iglesia, para decirte: eres un nuevo programa. Por lo tanto, cuando en Hechos capítulo 1 los discípulos le dijeron: y restaurarás a Israel el reino en este tiempo, y si no te corresponde a ti saber las sazones, los tiempos que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, diciéndole: tú eres un tiempo distinto, tú eres una nueva dispensación. Dios es Dios de tiempos y de dispensaciones. Tú no eres Israel. Eso fue lo que le dijo el Señor, ¿no? Porque en Mateo 24 ellos le preguntaron: ¿cuándo será el fin de estas cosas? El fin del siglo y de tu venida. Y el Señor les respondió, hermano. ¿Por qué le respondió a la iglesia? A la futura iglesia en Mateo 24 le dijo: mira, vas a ver esto, y vas a ver esto, y vas a ver esto, y después vas a ver el cumplimiento de Daniel. La dispersión del pueblo santo ya se va a acabar. Tú vas a ver eso, iglesia. A nosotros, la iglesia, está el tiempo. Pero en Hechos capítulo 1 le dijo: no, a ti no te corresponde saber los tiempos y las sazones, porque estaba preguntando del reino de Israel, y la iglesia es distinta a Israel. Entonces mira cómo se devuelve al pasado allí, antes del final de la tribulación, mucho antes, 1848, estamos en este tiempo, aportas a esos tiempos y la mitad de un tiempo. Y dice el 8: y yo oí, mas no entendí. ¿Usted me está siguiendo? Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? La misma pregunta que hicieron los discípulos en Mateo 24. ¿Cuál será el fin de estas cosas? ¿Y qué hizo el Señor? El Señor aquí le dijo a Daniel. ¿Qué le dijo a Daniel? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Pero a los discípulos en Mateo 24 les dijo todito: esto va a pasar, esto va a pasar.
¿Y qué le dijo el Señor a Juan? Vamos a buscar. Pero vamos a seguir aquí analizando los tiempos. Y dice allí el 10: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Lo terrible es que dentro de esos impíos ahora está la iglesia apartada, que no entienden los tiempos, no están viendo nada, sino la propia concupiscencia de su corazón. Pero dice, pero los entendidos comprenderán. ¿Estás tú entendiendo, iglesia, que estás aquí? Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. Mire, cuando está hablando de los impíos entenderá, está hablando de nosotros en este tiempo. O sea, todavía estamos en la dispersión del pueblo santo. Pero luego dice Daniel, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, ¿se fue a dónde? Al futuro. Mitad de la tribulación, tiempos y la mitad, tiempos y la mitad de un tiempo, otra vez. Y dice, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Dice, bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. ¿A dónde se va allí? A después de la tribulación. Finalizada la tribulación, 1260 días. Pero aquí Daniel está hablando de 1335 días. Y después dice, y tú irás hasta el fin. ¿A dónde se va? Final de la tribulación. Y dice que, ¿y qué? Reposarás. Y te levantarás, resucitarás. ¿Cuándo? Al final de la tribulación. Futuro. ¿Para qué? Para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuál heredad, mi hermano? Cumplimiento en el milenio y cumplimiento definitivo en el séptimo día, en el reposo del Señor. Aquí tenemos, mi hermano, el Antiguo Testamento en el Nuevo. Y para eso quiero que vaya a Isaías 65. Vamos a mirar otro ejemplo de cómo se utiliza. Ya mencioné lo de Mateo, ¿verdad? Y ahí usted puede encontrar todo cómo se abrió la escritura del Antiguo Testamento. No fue que hubo una nueva interpretación, no. Es la escritura abierta para, en este caso, Mateo, el apóstol. Y quiero que vayas a Isaías 65. Esto lo miramos la vez pasada porque hicieron una pregunta. Pero me estoy ocupando de cómo las promesas, ¿verdad? Lo que leímos en Efesios capítulo 2, ajenos a los pactos, ya no estamos ajenos a los pactos. Todos los pactos nos cobijan, aleluya. Y tenemos que saber el contenido de esos pactos. Vaya a Isaías 65, dice el versículo 1, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Amén. Fui hallado por los que no me buscaban. ¿Usted está leyendo en su Biblia allí, hermano? Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿De quién está hablando? ¿De los qué? Gentiles, hermano. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, donde el Señor le abrió esta escritura al apóstol Pablo. Pero no espiritualizada. Entiéndame esto. Porque aquí nos han enseñado que se espiritualiza. El cumplimiento de Isaías 65:1 es la salvación de los gentiles. Sí, amén, pero es un cumplimiento. Vamos a ir a Romanos capítulo 10. Pero mira cómo todo el pasaje, usted lo lee, todo el contexto. Acuérdense que esto es hermenéutica, hay que leer el versículo antes, todo el pasaje. Está hablando del pueblo de Israel y luego habla de la iglesia. Dice el versículo 1, 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hablando de salvación. 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Creían que estaban buscando al Señor y no lo. ¿Cuántas personas en las iglesias apóstatas creen que están buscando al Señor? ¿Creen que son salvos y no lo son, hermano? Dice el 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree,
porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos, la resurrección de los muertos. Y dice el 8, más ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esto es Deuteronomio. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, la simiente, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el 11, pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Este es el Salmo. Dice el 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, entre judío y gentil, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cita el Salmo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, la buena nueva, de los que anuncian buenas nuevas, el evangelio, que fue predicado en el Antiguo Testamento. ¿Amén o amén? ¿Desde cuándo? Desde Adán. 16, mas no obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: se predicó el evangelio en el Antiguo Testamento. Amén. Ay, pero ese era el antiguo pacto. Sí, pero la buena nueva. Amén. Dice, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice, pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Dice, también digo, no ha conocido esto Israel. Mira cómo vuelve a Israel. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocará ira, hablando de la salvación a los gentiles. Y dice 20, e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora vaya a Isaías 65. Mire cómo está el Antiguo Testamento citado aquí, pero Pablo está abriendo la escritura y diciendo: mira, eso que dijo Isaías es promesa también para la iglesia. Y mira lo que dice el 65 versículo, vaya Isaías 65. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿Quiénes son? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? La iglesia, hermano. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Y dice el 2: extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, porque Pablo dice: y a Israel le dijo. Aquí está Israel, alternancia, iglesia e Israel. ¿Usted dónde ve la iglesia? Versículo 1. ¿Dónde ve Israel? Versículo 2. El cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Y usted lee allí en adelante. Amén. Todo lo que el Señor le dice a Israel, lo que dice el 7, por vuestras iniquidades, le detalla bien el pecado, pero quiere que lea el 8, dice: así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Ya el Señor ha hablado de las iniquidades, versículo 7, pero aquí le está diciendo una promesa y dice: no lo destruiré todo. ¿Qué dice el 9? Sacaré descendencia de Jacob. ¿Esto qué es? ¿Pacto qué? Abrahámico. Y de Judá ¿qué? Heredero, herencia de mis montes. Para ello yo le quiero decir, cuando aquí Isaías está hablando de Jacob, ¿está hablando de Israel solamente? ¿O está hablando también de los gentiles, que son la iglesia y las naciones? Está hablando de los tres, ¿verdad? ¿Por qué está hablando de los tres? ¿Por qué dice aquí, en qué versículo estoy? Sacaré descendencia de Jacob, y no dice de Abraham. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué no habla del pacto abrahámico? Si no hay un pacto con Jacob, ¿verdad que no?
el pacto abrámico fue que fue confirmado en Isaac y en Jacob. ¿Amén o no amén? Eso está claro. Fue confirmado. Pero en la confirmación del pacto, ¿por qué se menciona a Jacob? Porque el Señor le dijo a Jacob que sacaría de sus lomos una nación y un conjunto de naciones. Esa nación es ¿quién? Israel. Y el conjunto de naciones, ¿quiénes son? Los gentiles, de donde salió la iglesia. Por lo tanto, la promesa que está en Isaías 65, todo ese capítulo, hermano, es para Israel, para la iglesia y para las naciones. ¿Cómo se confirma esto? Con lo que te estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Del pacto abrámico confirmado en Isaías y en Jacob, pero también porque en Romanos capítulo 10 el apóstol Pablo retoma el encabezado de Isaías 65. Y déjame decirte que quien encabeza la promesa de Isaías 65 no es Israel, sino la iglesia. ¿Usted me está siguiendo? Es la iglesia. Porque ahí dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿Quién me está diciendo eso? Pablo en Romanos 10. A Pablo el Señor le abrió las escrituras y le dijo, mira Pablo, lo que yo dije allí a través de mi profeta Isaías es para la iglesia. Y Pablo lo plasmó y lo escribió allí en Romanos 10. ¿Y sabes cuál es el centro de Romanos 10? El evangelio. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees la simiente en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, resurrección, serás salvo. Mira cómo dice el 13. Por tanto, así dijo Jehová el Señor. ¿Dónde estaba ahorita? El 9. Dice, sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes. No habla de un monte, sino de mis montes. ¿De cuáles montes, hermano? Del tercer cielo. Y mis escogidos poseerán ¿qué? Por heredad la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra nueva. Amén. Y mis siervos que habitarán allí. ¿Qué dice Apocalipsis? El capítulo 22. Y mis siervos me servirán. Ahora quiero que sigas leyendo 10. Y dice, y será Sarón para habitación de ovejas y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. ¿Qué significa eso, hermano? Mire cómo está hablando el 9. ¿De qué está hablando el 9? De la descendencia. Porque la promesa de Abraham es ¿qué? Tierra, descendencia, simiente y naciones. Y está hablando de descendencia. Amén. Ahora, ¿por qué en el versículo 10 dice, y será Sarón por habitación de ovejas y el valle de Acor? ¿Qué es el valle de Acor? Yo te quiero recordar que el valle de Acor es el lugar donde Acán pereció con su descendencia. ¿Usted se acuerda que cuando entraron a Jericó el Señor dijo, no agarren nada del anatema? Todo lo van a destruir porque es anatema, la ciudad será anatema. Y el oro y la plata la consagrarán para mi casa. Pues el Señor tenía planeado hacer el templo. Amén. ¿Y qué pasó? Acán entró y codició el manto babilónico y agarró el lingote de oro y entró a la tienda donde estaba su familia, su descendencia, y en el centro de la tienda, no fue una esquina, hermano, en todo el centro de la tienda enterró el anatema y la ofrenda del Señor, que era el oro. Y luego cuando van a Jai, estoy hablando porque todo esto es tipo. Acuérdense que lo que le pasó a Israel y la entrada a la tierra de Canaán es tipo de nuestra entrada a la tierra nueva. Eso lo vamos a ver más adelante cuando vemos tipología. Y entonces, ¿qué pasó? Iban a entrar a Jai y ¡pum! Los persiguieron y los mataron. Y entonces Josué fue a decirle, Señor, y entonces ahora nuestros enemigos van a decir que nosotros, ajá, y tú nos sacaste de Egipto, etc. Y entonces el Señor dice, hay pecado en el pueblo. Y allí los ponen todos y entonces empieza el Señor a mostrar y después le dice a Acán, da gloria a Jehová, di que hiciste. Y Acán dice, codicié a Babilonia, la gran ramera, la que están codiciando
los antiguos adoradores, Marcos Witt, la gran ramera, Babilonia, la madre de las fornicaciones, el Vaticano, los católicos en la cabeza montada de los evangélicos, que es la iglesia santa del Señor, codicia Babilonia. ¿Usted me está siguiendo? Y un lingote de oro y los enterré. ¿Dónde está? En la tienda. Y fueron allá y removieron y ahí estaba el anatema. ¿Y qué pasó, hermano? El Señor dijo: apártese todo el mundo y dejen a Acán con su descendencia. Y fueron muertos. Y fue cortada la descendencia de Acán. Y dice la escritura que fue llamado el valle de Acor, porque allí fui turbado. Israel dice el valle de la turbación. Ahora, ¿cuál es la promesa que dice aquí? El versículo 10, que el valle de Acor será ¿qué? Para majada de ¿qué? De vacas. Para mi pueblo que me buscó. Está hablando de bendición, hermano. Pero después dice el 11, pero vosotros, los que dejáis a Jehová, los apóstatas, los que se apartan de la fe, de la palabra del Señor, los que se apartan del verdadero evangelio de Cristo, para buscar a los baales, para buscar a lo terrenal, el vientre y todo aquello, usando la palabra del Señor con el método bíblico, antibíblico de interpretación, el método de Satanás. ¿Qué dice allí? Que olvidáis mi santo monte. A la iglesia se le ha olvidado el santo monte del Señor, mi hermano, porque está mirando la tierra postdiluviana. Que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Eso es lo que hace la iglesia apóstata. Venga, impacte y vamos a orar aquí, vamos a orar todo esto para que por arte de magia esta cosa se multiplique. Yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Y dice el 13, por tanto así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis ¿qué? Hambre. El Señor ha dicho que no tendremos ni sed ni hambre. He aquí que mis siervos beberán, y habla de los siervos, hermano, y vosotros tendréis sed. No tendrá sed jamás, dice la escritura. Y aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Está hablando, hermano, del infierno y del reino eterno. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y Jehová, ¿cuáles escogidos? Los salvos. Y Jehová el Señor te matará y a sus siervos llamará por otro nombre. ¿A quién le prometió el Señor que le daría un nombre? ¿Un nombre qué? Nuevo. Una piedrecita blanca con un nombre ¿qué? Nuevo. Usted puede ver la iglesia ahí, hermano. Usted puede ver la iglesia ahí. Aleluya. Oh, santo es el Señor. ¿Y qué dice después, hermano? El que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurar en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán ¿qué? Porque no habrá ¿qué más? Memoria de aquello, y serán cubiertas de mis ojos. Y después que habla, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Para quién es esa promesa? Para Israel y las naciones. Pero, ¿por qué Isaías encabeza la promesa con la iglesia? ¿Cómo sé que la encabeza? Porque Romanos capítulo 10 me lo está diciendo. ¿Amén o no amén? Porque ¿quién tiene la primicia? ¿Quién tiene la primicia? La iglesia. La iglesia es la que va a partir primero, hermano. La primicia del cuerpo glorificado, aleluya. La primicia de ir a la Nueva Jerusalén. La primicia de venir a gobernar con Cristo. Por eso Romanos capítulo 11. Vaya a Romanos capítulo 11 y con esto voy a terminar. Romanos 11, vaya, con esto termino. Para que usted se vaya bien incendiado. Aleluya, hermano. Grande es el Señor, poderoso. Mire, hermano, en el versículo
allí capítulo 11. Perdón, Hebreos 11, fue que dije, ¿verdad? Hebreos 11. Romanos capítulo 11 también tiene que ver con Hebreos 11, pero eso lo vamos a ver después. Lea Hebreos. El Señor hasta los números los cuadró bien en las escrituras, hermano. Hebreos capítulo 11. ¿Por qué tenemos nosotros la primicia? Aleluya. Y por eso estamos gimiendo, aleluya, esperando la adopción de nuestro cuerpo. Y dice allí el 39, y todos estos, ¿quiénes son todos estos? Todos estos héroes de la fe que mencionó, donde está Abraham, Abel, Sara. Y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿no qué? ¿No qué? No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora quiero leerte para cerrar ya, hermano. Vaya más arribita. El versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, pacto abrámico, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Nosotros somos coherederos ¿con quién? Con Cristo. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El Señor hizo el pacto con Abraham y esperó, usted sabe, te voy a dar a heredar esta tierra y no será este Damaseno el que te va a heredar. ¿Y cómo conoceré que la voy a heredar? Ve y tráeme la becerra, tráeme esto. Y allí Abraham estaba con todos esos animales, hermanos. ¿Y por qué estaba allí esperando? Y esperó y partió los animales, pero no partió las aves, pero partió todo lo demás. Y esperaba y esperaba. El Señor va a venir a hacer un pacto conmigo porque Él me habló de una tierra. Y cuando Abraham, el Señor le habló de la tierra, él sabía, aleluya, que era la ciudad, aleluya, cuyo constructor es Dios. Y se quedó y dice que venían luego las aves allí, estaba todo oscuro. Y vino unas tinieblas, las tinieblas demoníacas. Pero él estaba ahí parado porque él decía, Él va a hacer un pacto porque Él me dijo que me va a dar esa tierra. Y dice la escritura que vino el Señor y le dijo, mira, tu descendencia va a ser esclava durante todos esos años. Pero después le dijo, y voy a hacer un pacto y te voy a dar la descendencia, la tierra, las naciones, y tú serás, la simiente vendrá de ti. Y mira lo que dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel, que lo había prometido. Y todo el mundo dice, sí, claro, estaba vieja y le dio, era allí estéril, ¿verdad? Y le dio el hijo. ¿Sabes qué le estaba dando? La promesa de la qué? ¿De la qué? De la descendencia. Primero habló de Abraham, de la tierra, que es la ciudad celestial, la nueva tierra. Y luego vamos a hablar de qué es eso. Y después habla de Sara, porque la promesa también incluía la descendencia. Y dice allí el 12, por la cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Primer cumplimiento, porque sí se cumplió, hermano. El cumplimiento de la tierra se cumplió para la descendencia de Abraham en la tierra de Canaán. Pero Abraham estaba viendo que esa no era la promesa final. Y de la misma manera, la descendencia en Isaac, y de ahí que salieron en multitud después de Jacob, esa no era la promesa final, porque él le dijo, mira los cielos y así como son las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. ¿Sabe de qué descendencia habla? ¿De qué descendencia? De la que murió en el desierto. De la que murió en el desierto, se fueron al infierno. Habló de una descendencia santa, mi hermano, santa. Y por eso habla de Sara. Y te voy a decir, mira lo que dice el 12. Ahí el primer cumplimiento, salieron como las estrellas. Primer cumplimiento, sí, claro, se multiplicaron los judíos, pero no era la descendencia santa porque muchos murieron. Y ahorita mismo son más judíos la descendencia de Abraham, la que entra allí, la descendencia natural, al infierno, que la que entra allí, aleluya, la presencia del Señor. Pero a Abraham el Señor le prometió descendencia. Y mira lo que dice el 12, el 13, conforme a la fe. Mira el 13, lea bien, hermano. Conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes son todos estos? Sara, Abraham, Enoc, Abel, Noé. ¿Y qué dice allí, hermano? ¿Sin qué? ¿Sin qué? Y entonces, no que Sara tuvo
a Isaac. No que el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán. ¿Y qué dice la escritura? Que dice claramente que murieron sin haber qué, sin recibir qué. Usted me dirá, pero es que se murieron y no vieron lo demás. No, hermano, porque mira lo que dice allí, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque el 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en la terrenal, amén, hubieran tenido tiempo de regresar. 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Sabes qué le preparó el Señor? Descendencia, tierra, simiente y naciones eternas. ¿De qué estamos hablando aquí? La aplicación múltiple del pluralismo profético.